a ofrecer la palabra a un nuevo expositor, un amigo además de este congreso, don Gabriel Gaspar, que es cientista político y ex subsecretario de Defensa, quien nos acompaña de manera telemática, que con su experiencia y capacidad nos va a dar su opinión respecto a este proyecto de ley. Estimado Gabriel, muy bienvenido a esta comisión y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Primero que nada, un agradecimiento por esta distinción de invitarme a opinar. Y en segundo lugar, una precaución. Mi intervención, yo no soy abogado, no va a ser jurídica, no es mi campo, y va a ser fundamentalmente basada en una apreciación político-estratégica, y también en los elementos de la experiencia. eh, que me ha tocado, de distintas situaciones que me ha tocado observar. Entonces, hay una presentación, no sé si es posible que la coloque, yo tengo entendido que ya está en disposición de la Secretaría. Ahí está, Gabriel. Exactamente. Es una breve presentación sobre las reglas del uso de la fuerza. A la página siguiente, por favor. Es posible que yo no la puedo. Eso. Bueno. La opinión general, tengo una opinión positiva, porque creo que es indispensable tener una eh, explicitación muy precisa de lo que son las reglas del uso de la fuerza, por las razones que allí se indican, ¿ah? Por el resguardo de los ciudadanos, en primer lugar, pero también por la protección legal de los agentes del Estado y particularmente aquellos que están encargados de mantener el orden público, ¿no? Son dos valores que hay que ¿cómo se llama?, equilibrar adecuadamente. La siguiente, por favor. Tengo dos grandes observaciones, una muy precisa, que es sobre el tema migratorio, no es un tema específico de esta RUF, pero dice en relación con una parte muy importante que es la defensa de la infraestructura crítica fronteriza en la macrozona norte. Luego me voy a referir a ello. Y lo otro en general es el rol de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sobre el tema policial me abstengo, no es mi campo y no prefiero aprender y no opinar. La siguiente, por favor. El tema migratorio es muy sencillo. Todos somos testigos de que en los últimos años Chile ha experimentado un incremento sustancial de migración y en su inmensa mayoría se trata de nacionales procedentes de países que no son vecinos. Por tanto, se trata de personas que cruzan varias fronteras para llegar a nuestro país. Eh, y eso ha generado una situación nueva ante la cual está no solo es la opinión mía, sino que es la que ha señalado el canciller de la República, don Alberto Van Claveren, y es que está amenazando con desbordar las capacidades del país para absorber la migración. Por tanto, nos plantea una ecuación que tenemos que resolver, que si Chile cabe agregar que además del cumplimiento riguroso de los tratados internacionales y las obligaciones que hemos ido adquiriendo como Estado en materia de migración, también debiéramos considerar temas de soberanía, porque obviamente cuando un país no está en condiciones de recibir más migrantes, más población, porque no tiene estructura para poder absorberla, genera un problema concreto de soberanía. La siguiente, por favor. Respecto a las Fuerzas Armadas, que es donde quiero concentrar mis opiniones. En primer lugar, las misiones de las Fuerzas Armadas están súper bien definidas en la mayor parte de la documentación oficial del Estado chileno. Su, eh, su misión principal es la defensa del país, entendiendo por tal su población, su territorio y su soberanía. Es la participación en las operaciones de paz, es el aporte al desarrollo, y es la asistencia a la población en caso de catástrofe. Eso está clarísimo en todos los libros de la defensa, en la propia Constitución, en las distintas legislaciones anexas que acompañan estos principios. El proyecto en comento eh, explica que se trata de una norma de conducta para funcionarios que
que deben aplicar la ley. Y esa explícitamente se trata de establecer, y se precisa a lo largo de tanto del mensaje como el articulado, que se trata de establecer las medidas justas para el buen ejercicio de la función policial. Vale decir, aquí, si bien se me va a señalar de que está el título tercero, pero el esquema central está definido en torno a una función eminentemente policial. La siguiente, por favor. Esto genera 4 dificultades, en mi opinión. Primero, establece una misión confusa para las Fuerzas Armadas en materia de seguridad, debilitando su función principal, que es la tarea de defensa. En segundo lugar, fija criterios de empleo de la fuerza contra ciudadanos chilenos. Aquí hay un tema no menor, que es todo personal militar, me refiero básicamente al militar, hace un juramento para defender a los ciudadanos chilenos, no para aplicarle la fuerza. Entonces, ¿bajo qué condiciones el Estado le pide aplicar la fuerza y en qué proporción? Y eso nos lleva a un tema muy concreto. Las Fuerzas Armadas, en esta aplicación de la fuerza en tareas de orden interior, no tienen doctrina porque no es su misión, es la misión de las 3 policías que tenemos. En segundo lugar, su armamento no es no letal por excelencia. Algunas cosas podrán aplicarse, pero en general el armamento de las Fuerzas Armadas es armamento estratégico, ¿no? Que es destinado a disuadir a cualquier agresión para proteger a la población chilena, su territorio y su soberanía. Y tampoco, por supuesto, aunque se le diera armamento, no tiene el entrenamiento. Por decirlo así, esto es como si a una compañía de escala de bomberos se le entrena para, en fin, atender un siniestro, pero dice, en determinados casos usted no va a atacar el fuego, sino que va a atacar, va a tener que cuidar, qué sé yo, no destruir las casas, por ejemplo, no provocar daño en las viviendas. Ya no es posible, quizás el ejemplo es un poco burdo, ¿no? Pero digamos, el entrenamiento que tienen las Fuerzas Armadas es un entrenamiento para la defensa. No es un entrenamiento basado en armas no letales. Las que sí, en cambio, están a disposición, son usadas, son entrenadas en protocolos, los cuales se pueden revisar sin lugar a dudas, los cuales yo creo que comparto lo que he escuchado en el corto rato que estaba, que es necesario revisar permanentemente esos protocolos de empleo de la fuerza por parte de la policía. La tercera dificultad de colocar a las Fuerzas Armadas en tareas de orden interior y autorizarlas a usar la fuerza es que no deja claro cuál es el mando, porque subordina contingentes de las Fuerzas Armadas a autoridades que están fuera de la línea de mando según lo que establece nuestra Ley Orgánica Constitucional de Fuerzas Armadas y la propia Constitución, que es muy clara. Las Fuerzas Armadas son no deliberantes, disciplinadas, y su mando es el presidente de la República, el ministro de Defensa y el comandante en jefe. ¿Bajo qué mando están las Fuerzas Armadas en la situación de orden interno? Voy a referir a eso en lo siguiente. Porque lo más complicado en todo esto es que se autoriza el uso de la fuerza y el empleo de las Fuerzas Armadas en situaciones de orden interno, pero sin precisar cuál es el objetivo final deseado, qué es lo que yo quiero alcanzar con la utilización del instrumento militar. Y me voy a ir a casos concretos. ¿Cuándo termina el estado de excepción en la macrozona sur, que se renueva casi ritualmente cada 15 días? Y cada 15 días, y llevamos más de un año. Entonces uno pregunta, ¿cuál era el objetivo con el cual se definió autorizar la presencia de Fuerzas Armadas? Y el resultado que tenemos es que cada vez tenemos más tropas incluidas, más medios incluidos y una situación
compleja, ¿no?, que todos conocemos, no es el objetivo de esta reunión. Lo mismo en la zona norte. ¿Cuál es el objetivo final deseado de la presencia, del despliegue de nuestras tropas en la frontera? Volveré sobre eso más adelante, señor presidente. La siguiente, por favor. ¿Qué es posible hacer? Obviamente, las Fuerzas Armadas, ante casos de graves alteraciones del orden público, las Fuerzas Armadas, como todo instrumento del Estado, van a intervenir tras la misión que le asigna el poder político. Ese es un problema, es una definición, digamos, que corresponde a las autoridades políticas. Lo que uno se pregunta, me lo pregunto yo, sobre todo en estos momentos que estamos en reflexión constitucional, si estas son decisiones del gobierno de turno o del Estado. A lo menos debiera haber una consulta con los otros poderes. ¿Y en qué mecanismo? Bueno, un mecanismo son las comisiones de defensa, pero hay otro mecanismo que es el Consejo de Seguridad Nacional, que en algunos casos yo creo que valdría la pena convocarlo, por lo menos para conocer la opinión de los otros poderes respecto a un tema específico. Y reunirse todos, no uno por uno, no parcializado. Porque también me pregunto si existen estados de excepción donde también se delimita muy bien el mando y el uso de la fuerza, ¿por qué no se acude a ellos? ¿Por qué no se emplean esos mandos? La siguiente, por favor. Bueno, finalmente, señor presidente, a mí no me cabe ninguna duda que las Fuerzas Armadas van a acudir disciplinadamente a las tareas que, como señalé, le va a indicar el poder político. Pero debe establecerse claramente el objetivo a alcanzar. Pongo dos ejemplos concretos. En la macrozona norte, se definió a la frontera como infraestructura crítica. En general, la frontera no hay infraestructura crítica. La frontera es un tema súper geográfico, vital, delimitado jurídicamente, es el LPI, el límite político internacional, que marca el inicio de nuestro territorio y lo delimita con los vecinos. Entonces, la infraestructura crítica en general, en términos estratégicos, se define a los servicios básicos, o sea, el agua, la luz, las instalaciones como los aeropuertos. En la discusión se dice es que en Europa eso existe, lo cual es cierto. Existe en Europa, y voy a permitirme comentar algo que no, bueno, ya es público, pero y uno en algunos países europeos durante algún tiempo vio patrullas militares fuertemente armadas y perímetros de los aeropuertos custodiados por vehículos militares equipados y con personal, y ¿cómo se llama?, con armamento harto letal, digamos. ¿Por qué pasó eso? Me lo explicaron alguna vez los amigos europeos. Porque cuando cayó Gaddafi, sus arsenales fueron saqueados y estaban bien equipados. Y muchos de esos armamentos, sobre todo cohetes tierra-aire, cayeron en manos de organizaciones yihadistas. Y según la inteligencia europea, esos equipos iban a ser introducidos en el continente para atacar aviación civil. Entonces, obviamente, la seguridad en un aeropuerto que está a cargo de los llamados APSEC, que son guardias de aeropuerto, pero no tienen capacidad para enfrentar un armamento de este tipo. Entonces, eso sí explicaba esa era la razón de la presencia militar en el perímetro de los aeropuertos. ¿Por qué? Porque el medio empleado que eran los APSEC no daba caso, no daba abasto. Se hacía funcionar más un sistema, había una alerta del sistema de inteligencia que avisaba al poder político, el poder político explicaba esto al Congreso y a las organizaciones que según constitución del país respectivo, debía hacerlo, y se fijaba, por tanto, un perímetro de seguridad para garantizar que esa amenaza concreta, digamos, de los varios centenares de cohetes tierra-aire que habían salido de los arsenales de Gaddafi, que estaban en manos de grupos del Sahel. Por eso hay fuerzas. ¿Es el caso nuestro, me pregunto yo? ¿Hay una alerta de seguridad de ese tipo? ¿Existe eso? Bueno,
Y en el caso de la macrozona sur, el más conocido, la comisión, el honorable Congreso ha estudiado hartas veces, pero llevamos un año. ¿Y por qué estamos militarmente en el sur? Uno podría preguntarse. Si vamos al recuento, estamos porque hace como en abril del 2022 hubo un paro camionero, que es donde los camioneros se tomaron la carretera y alegaron que no tenían condiciones de seguridad en la carretera sur, la 5 Sur. Y producto del acuerdo con las autoridades, se decidió desplegar Fuerza Armada. Entonces, algunos de los presentes podemos tener muchas opiniones en la Araucanía, pero alguien puede pensar que los problemas de la Araucanía se resuelven controlando la carretera 5 Sur militarmente, o más bien al revés. Los problemas de la 5 Sur es un síntoma de un problema mayor. Bueno, el resultado es que después hemos ido ampliando y estamos hoy día, y de centenares pasamos en algunos momentos a varios miles. Tenemos cerca de, bueno, varias decenas de equipos desplegados y situaciones muy, muy difíciles. Yo ahí me pregunto, tengo clarísimo que las Fuerzas Armadas son un instrumento del Estado que hay que usarlo cuando el poder político lo defina conforme a la Constitución y la ley, pero no es el único instrumento. Hay otros instrumentos que son sociales, son jurídicos, son de tierras, etcétera. Entonces uno cabría decirse, después de un año de despliegue donde nuestras fuerzas están 24/7, la noche de la Navidad y la noche del Año Nuevo, haciendo su tarea. Entonces, no hay un objetivo final deseado, porque cuando no hay un objetivo final deseado, no se define cuál es la solución a alcanzar. Cuando uno define una misión, tiene que definir también cuál es el mando que tiene que tener, y vuelvo al tema que señalé anteriormente. ¿Quién manda esa fuerza? ¿El Ministerio del Interior? ¿La Subsecretaría del Interior está a cargo de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son los medios que se le asignan a esas fuerzas? Me ha tocado presenciar condiciones deplorables en la frontera norte en particular, en las cuales, ¿cierto?, se despliega nuestra fuerza para proteger la frontera. Conclusión, señor presidente, creo que el proyecto tiene buenos propósitos: proteger a los ciudadanos y también darle la debida protección legal a los agentes del Estado, pero me caben severas dudas de la necesidad de involucrar a las Fuerzas Armadas en este tipo de tareas, por las razones que aquí he explicado. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Gabriel. Agradecemos su disposición y se ofrece la palabra a las y los señores diputados respecto a esta materia. Diputado Kaiser. Sí, muchas gracias. Un placer ver al ex subsecretario don Gabriel Gaspar acá con nosotros. Lo tengo más alto respeto por él. Y me gustaría hacerle un par de consultas. Él mencionó de alguna manera la línea de mando, el problema de la línea de mando, pero al analizar este proyecto de ley, ¿cómo queda también la línea de responsabilidad política respecto de lo que sucede con las reglas de uso de la fuerza? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado Kaiser. Gracias. Lorena. Gracias, presidente, y agradecerle también al ex subsecretario su exposición, que me aclara muchísimas dudas, y en ese punto quería preguntarle si, a propósito de su frase final, don Gaspar, usted lo que está planteando es que el carril, digamos, que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, y eventualmente su incorporación excepcional a las tareas de orden público, debieran ser materia de otra normativa, otro proyecto de ley, y dejar este proyecto solo para fuerzas policiales. Muchas gracias, diputada Fries. Se ofrece la palabra. Estimado Gabriel, si usted puede hacerse cargo de los comentarios de la diputada Fries y el diputado Kaiser, se lo agradezco un montón. Perfecto, señor presidente. En el orden cronológico,
El problema de la línea de estos estados de excepción sui generis, digámoslo así, es que dejan difusa la línea de mando. Porque en estado de excepción es muy claro, asume un jefe de defensa que tiene el mando, el control y también la responsabilidad, y arriba de él la responsabilidad política. Y ahí articulo con la respuesta a lo que plantea la diputada Fríes. Mi impresión, y me voy a la pregunta de la diputada Lorena Fríes, es en un ejercicio abstracto, yo diría exactamente, solamente con estado de excepción pueden intervenir las Fuerzas Armadas en orden interior según lo disponga la Constitución y el reglamento vigente. Ahora, como estamos en un momento excepcional, porque estamos rediscutiendo la Constitución y al mismo tiempo tenemos estados de excepción constitucional vigentes en el norte y en el sur. Entonces, estamos en un periodo también, digámoslo, que podría ser de transición. No sabemos qué va a pasar. Entonces, yo lo único que reclamaría en este momento es que la autoridad política defina con precisión cuál es el objetivo final deseado alcanzar, tanto en la macrozona sur como en la macrozona norte. Eso le daría claridad a la consigna que tendrían nuestras tropas desplegadas. Y en segundo lugar, el estatuto de reglas de uso de la fuerza para este tipo de situación tiene que entenderse que va a ser temporal, en mi opinión, porque basado en la experiencia, ¿no? Porque llevamos cuántas renovaciones del estado de excepción en la macrozona sur. ¿Y cuántas más van a seguir? Nadie puede predecir de antemano que esta es la última. Al contrario, si uno mira los datos, pareciera que los problemas persisten. Entonces quiere decir que la apreciación está mal hecha o es insuficiente. Una última cosa, señor presidente. Yo creo que legítimamente muchos me pueden decir, ¿y usted por qué no planteó esas cosas cuando estaba adentro? Y yo puedo decir que sí las planteé, nada más que con la reserva del caso. Ahora que me cita otro poder del Estado, y ante la cual yo tengo que hablar con la verdad, es que comparto esta opinión. Muchas gracias, Gabriel, por su conocida responsabilidad, seriedad y franqueza también ante esta comisión.